que fue una independencia poco sangrienta. La del 27 de febrero de 1844, cuando las tropas haitianas quedaron aisladas y no hubo prácticamente una gran confrontación. Me refiero en el momento de la independencia, aunque después hubo que hacer algunas batallas, sobre todo en marzo, para consolidarla. Y luego hubo muchas incursiones de Haití, guerras con Haití, pero digamos para mantener ya la independencia conquistada. Pero el acto de independencia no fue tan violento, a diferencia de países como por ejemplo Venezuela, la independencia de Venezuela, y de otros países como México, etcétera. Ahí tenemos otra diferencia, no es que no haya habido confrontación, pero fue creo que menor. La semejanza que yo veo es que las independencias de todos los países de América Latina tenían como un propósito fundamental. En eso creo que se parecen, que era crear un Estado burgués liberal inspirado en los principios, sobre todo la Revolución Francesa. Aunque en República Dominicana, en lo que hoy conocemos como República Dominicana, cuando se da la independencia, habían dos agrupamientos sociales que tenían visiones diferentes. Los ateros, que lo que querían era la independencia de Haití y anexar de inmediato, como un protectorado, y entregarle la bahía de Samaná, una parte del país. La pequeña burguesía del sur, comerciante y vinculada al cultivo de madera, encabezada por Juan Pablo Duarte y otros, querían un Estado liberal. Es decir, pasar al sistema liberal de poder ejecutivo, legislativo, judicial, elecciones, etc. La democracia representativa, sin burguesías, porque la burguesía, los grupos burgueses eran muy, muy pequeños. El dominio fundamental de la economía lo tenían los pequeños burgueses, y eso era muy común en América Latina. Por eso fue tan difícil consolidar el Estado burgués. Pero ese era más o menos el propósito de la independencia. En eso digamos que hay coincidencia. Yo resumiría ahí tu pregunta sobre los parecidos y las diferencias. Pero cuando escuchamos a los historiadores de la clase dominante en República Dominicana, y aquí también en la diáspora, donde quiera que se encuentran dominicanos, y consideramos hoy un día importantísimo para realizar este diálogo, porque esos historiadores que tienen dominio de los textos de historia, de los noticieros, y ese punto de vista salió bastante hoy en el discurso de Abinader, el nuevo presidente. ¿Cómo presentan esos historiadores, los que han dominado la narrativa, cómo lo presentan ellos al pueblo? ¿Cuál es la comprensión cotidiana que tenga la gran mayoría de dominicanos y cómo usted lo vea diferente? Bueno, la historia, digamos, de derecha, que hay varios tipos de enfoques en esto. Hay historiadores marxistas, revolucionarios de izquierda, y hay otros que responden a intereses más de la clase dominante. Hay dos visiones sobre este asunto. Los primeros lo que hacen generalmente es exaltar a los independentistas y presentar un panorama muy negativo con respecto a Haití, en el caso dominicano. Es decir, sembrar una visión o un sentimiento más bien anti-haitiano. Es decir, Haití oprimía al pueblo dominicano y por lo tanto estos son los héroes de la independencia y nos zafamos del dominio haitiano. Ese es un enfoque. Luego, es un enfoque también basado en exaltar a personas. Allá hay supuestamente tres padres de la patria: Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Sobre eso también hay discusión, pero la historia no se analiza para estar resaltando figuras y estar, en mi opinión, estableciendo padres de la patria, porque además ni siquiera la independencia genera una patria. Lo que se funda no es una patria, lo que se funda es un Estado,
Ese es un enfoque equivocado. Hay una mezcla de conceptos que se utilizan que son errados. Cuando se hace una independencia, lo que se crea es un Estado. La patria es un sentimiento. El patriotismo tiene que ver con que un dominicano, al regresar a su país, se siente muy bien, le gusta su música, los paisajes, las costumbres, las tradiciones, las leyendas. Esa es la patria, es un sentimiento. Y el país es un territorio en el cual vive una población, que es otro concepto. Y la nación, desde el punto de vista también de nuestro enfoque, es el territorio, un territorio donde vive, hay una población, hay un sistema político, una estructura real, etc. Y el Estado es un instrumento de dominación de clase. La independencia dominicana de Haití le abre paso a la creación. Hay una discusión, hay dos opiniones, la de Roberto Casá, que dice que Juan Pablo Duarte crea el Estado dominicano, y la de Juan Bosch, que dice que el Estado dominicano no surge con la independencia, sino que lo crea Santana después, un poquito más adelante, cuando crea el ejército, que lo defiende. Pero el surgimiento de un Estado lo que significa es que en ese territorio donde vive una población y hay sentimientos patrióticos, surge un aparato de dominación de una clase para dominar al resto de la sociedad. Si antes había un dominio extranjero, pasa a haber un dominio de una clase social, porque lo que surge en República Dominicana es el dominio sobre el Estado de los ateros, que son grandes hacendados, sobre todo con tierra dedicada al ganado, donde tenían trabajo esclavo y luego trabajo asalariado, fueron variando. Y la pequeña burguesía, que es una clase dueña de medios de producción y que emplea trabajo asalariado. Esos son los grupos que pasan a controlar el Estado en función de sus intereses económicos. Con eso no estamos hablando mal ni de los ateros ni de la pequeña burguesía, porque ese no se trata del enfoque histórico. Lo que queremos decir es que de lo que se trata es de una lucha de clase. No es presentar ese fenómeno como algo idílico y para comenzar a generar sentimientos anti-haitianos. Es sencillamente que los grupos de poder económico dominicanos no se llamaban dominicanos en esa época porque era una colonia, pero esos grupos de poder económico se unieron para plazar a Haití del control del Estado dominicano, aunque está la discusión sobre el Estado, o sea, el Estado haitiano, digámosle mejor, porque tenían un control, para crear un Estado propio. Y había una diferencia en el tipo de Estado, lo que querían los ateros y lo que querían los pequeños burgueses del sur, fundamentalmente, liberales. Bien, es una lucha para implantar un sistema de dominación y salir. Ese es el enfoque que nosotros debemos hacer. Obviamente, las ideas más avanzadas de la época no daban para plantearse hacer una independencia y crear una sociedad socialista o crear una sociedad comunista. Eso no estaba planteado en esa época. Las ideas más avanzadas de la época eran crear un Estado liberal, bajo dominio de una pequeña burguesía para ir desarrollando el país en términos capitalistas. Esas eran las ideas más avanzadas. Y por eso nosotros tenemos muy buena opinión de los independentistas, que querían crear ese Estado liberal, porque eso era un salto en la formación social de la época. Así lo vemos, pero como en un enfoque basado en la lucha de clase, sobre el que puedo abundar un poquito más adelante, si tú quieres. Pero bueno, tenemos esos dos enfoques, ¿verdad? El enfoque anti-haitiano y que nos oculta que una clase pasa a gobernar el Estado dominicano, a dirigir el Estado dominicano. Se hace la independencia por República Dominicana, ¿qué es lo que tenemos? Una clase dominante que hoy, bueno, le llamamos burguesía, y el más poderoso le llamamos oligarquía. Tenemos burguesía industrial, burguesía bancaria, burguesía terrateniente, burguesía de otros servicios, el sector oligárquico y una masa de asalariados en el país que trabaja para ese sector. Y ese sector controla el Estado dominicano a través de partidos políticos. Hoy gobierna el partido llamado PRM, antes gobernó el PLD, antes el PRD, antes el Reformista. Bueno, es una historia larguísima.
pero el pueblo dominicano es explotado por una clase dominante. Es decir, que la independencia que abolió la esclavitud, porque los haitianos abolieron la esclavitud, no abolió las clases sociales, sino que puso el dominio del país sobre unas determinadas clases, un bloque de clases integrado por atero y pequeño burgués. Y que era el campesinado, un pequeño asalariado muy pequeño, y los artesanos. Entonces, desde el punto de vista de un campesino o de un explotado, bueno, la independencia está bien, surge el Estado Dominicano, estamos de acuerdo, pero yo no saco beneficio de esta independencia. Beneficio otros sectores. Ese es el enfoque que nosotros tenemos. Vemos los procesos en función de la lucha de clases y capas sociales, y la lucha de clases en República Dominicana comenzó desde la llegada de Colón. Porque cuando Colón llegó en la República Dominicana, según todos los historiadores, no habían clases sociales. Era una sociedad basada en medios de producción colectivo. Habían diferencias en cuanto a posición social, pero no en apropiación del excedente, que es lo que determina la clase. Las clases sociales surgen ahí y surge la esclavitud en República Dominicana. Lo que lleva a Europa no es el feudalismo dominicano, lo que lleva es la esclavitud a través de las encomiendas. Esa sociedad va evolucionando, luego surge un modo de producción mercantil simple, que es el que existe a la época de la independencia. Pequeña producción mercantil, y todavía estaba la esclavitud antes de la llegada de los haitianos, de la llegada de la intervención haitiana. Entonces, ¿cuál es la historia dominicana? La historia de la lucha de clase. La independencia es lucha de clase. Los ateros y los pequeños burgueses contra el dominio haitiano. Clases dominantes pelean. Se impone la dominicana, toma el poder, implanta su estado, hace guerra con Haití, que quiere volver a dominar. Finalmente los ateros le entregan el país a España, hacen la anexión en el año 1861, que esa es otra diferencia con otros países de América Latina, porque nuestra independencia se da en el 44, pero en 1861 Pedro Santana anexa el país a España, porque entendía que no podía mantener el dominio ante la amenaza haitiana y necesitaba que España llegara al país incluso para hacer inversiones y desarrollar el país. Ese es el enfoque. Y luego en el 63 se desata una guerra por ser la independencia, que le llamamos guerra de restauración, que termina en el 65 y vuelve a surgir el Estado Dominicano independiente. Una guerra mucho más sangrienta, esa sí fue bastante fuerte, donde ya había una conciencia nacional y se restaura la independencia dominicana en el 63. ¿Quién toma el poder? No lo toma el pueblo, lo toman grupos económicos de poder. De nuevo la lucha, en este caso, a partir de 1864, cuando muere Pedro Santana, comienza el declive del Estado atero, y la pequeña burguesía tiene un papel más relevante en la historia dominicana, porque es la que dirige la lucha contra la dominación española. Y se suceden determinados gobiernos dirigidos por sectores pequeños burgueses, y así van hasta finales del siglo XIX, con Lili, que ya hay un gran desarrollo del capitalismo, llegan los capitales extranjeros, se desarrolla la industria azucarera, el telégrafo, las carreteras, etc. Y esa clase sigue dominando. A principios del siglo XX, la lucha al interior de la pequeña burguesía. Llega Trujillo, y Trujillo ya desarrolla bastante el capitalismo, y se configura ya el capitalismo industrial, sobre todo para el mercado interno, la banca, el financiero. Trujillo es un desarrollo de la fuerza productiva en 1930-61, bajo un Estado independiente. Es decir, la República Dominicana surge como Estado independiente, pero bajo dominio de clases sociales. Con eso no estamos negando la importancia de la independencia. Lo que queremos decir es que es una independencia para consolidar el dominio de clases. Y el pueblo dominicano sigue dependiente de hacer su propia independencia, es decir, las clases explotadas. Eso está pendiente. Pero además, a finales del siglo XIX, cuando el capitalismo mundial entra en su fase imperialista, que es una fase que tiene 5 rasgos, que es el dominio de los monopolios a nivel mundial, surgen los monopolios en Europa, y los oligopolios, surge el capital financiero, que es la mezcla del capital bancario e industrial monopólico en Europa, en Estados Unidos,
la exportación de capital que se desparraman hacia el mundo, las inversiones de los países europeos y los préstamos de los países europeos y Estados Unidos hacia el exterior, el reparto del mundo entre monopolios y entre estados imperialistas, la República Dominicana pasa a ser un país colonial, desde el punto de vista del marxismo. Desde el punto de vista del marxismo, la República Dominicana no es un país independiente, que este es otro enfoque. Existe un estado independiente, pero somos en el mundo parte de el mundo colonial, sometido por el mundo imperialista. Ahí es donde queremos, ahí mismo es donde queremos llegar. Déjeme saludar aquí a Anthony. Y creo que Anthony habla por una generación. Cuando Anthony dice, tengo que poner a mi papá a oír este caballero a ver si él abre sus ojos. O no, Anthony te da un cocotazo y te tira la computadora por ahí. Saludos a Kevin, presidente de Jesús, Empire Newswatch, Brady, todos que nos acompañan. Cualquier pregunta lo puede poner ahí en el chat para que podamos responder. Bueno, para mí, como extranjero, que fui a vivir en un tiempo en República Dominicana, yo estudié en la Pucamaima en el 98. Y bueno, siempre se escuchaba cuando se hablaba de esta historia, se hablaba de una, entre comillas, una ocupación feroz, terrible. Yo escuchaba historias que como los haitianos tiraban los niños para arriba y tenían su machete abajo, o sea, unos mitos que yo sabía que no era cierto así. Entonces había un historiador dominicano encargado del Departamento de Estudios Dominicanos aquí en City College en Nueva York. Y él dijo algo muy interesante en una conferencia hace unos años. Él dijo que, por cierto, muchísimos dominicanos vivieron mejor a partir de la presencia haitiana de cómo vivían antes de la entrada del ejército haitiano. O sea, que cuando le damos un análisis dialéctica es bastante complejo. Y cuando analizamos esa ocupación, la unificación, se puede utilizar varios términos, pero depende de qué punto de vista, porque como usted mencionó, César, es a partir de la entrada del ejército haitiano que se acaba la esclavitud en la parte este de la isla. O sea, que para muchos dominicanos, los sectores más explotados y más oprimidos, pues era bienvenido la entrada de los haitianos. Entonces hay cosas bastante complejas. No es la narrativa dominante de la gran prensa de la burguesía hoy. Y claro que vamos a ir profundizando qué es independencia, qué es autodeterminación, qué es ser autónomo económicamente, diplomáticamente, militarmente, políticamente. Ahí es donde queremos llegar. Bueno, vamos a hablar un poco aquí, uno de los libros que más me ha enseñado esta cuestión, la ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte, por Juan Isidro Jiménez Grullón. Mira, César, claro que Duarte es como Duarte es lo más grande para el pueblo dominicano. Estos nombres que más se escuchan se podrían mencionar muchos otros nombres: Camaño, Mamá Tingó, las hermanas Mirabal, Maximiliano Gómez. O sea, en la historia dominicana no falta heroínas y héroes, pero han asignado el papel de padre de la patria a Juan Pablo Duarte. Háblanos de Duarte, del contexto histórico de Duarte, cómo surge, cómo esa figura, cómo debemos de hoy. Bueno, mira, Duarte es una gran figura en la historia dominicana, en la historia latinoamericana.
Duarte nació en 1813, murió en 1876 en Venezuela. Ese fue su periodo de vida. Él era hijo de comerciante y pudo estudiar en Europa, en 1830 por ahí anduvo, y tuvo buena formación autodidacta, en derecho, en estudios filosóficos, incluso en arte. Era una persona muy culta y tenía ideas liberales. La idea de Duarte era hacer una independencia para crear un Estado liberal. Una idea avanzadísima en la época. Creo que de todos los independentistas era la figura que tenía la visión más profunda de lo que podía hacerse en la República Dominicana en términos del progreso. ¿Qué era ser revolucionario en esa época? Hacer una independencia y crear un Estado liberal, burgués. Claro, sin una burguesía que la sustentara. Ahí donde estaba el problema, la debilidad de esa clase social. Cuando hablamos de burguesía nos referimos a empresarios, dueños de muchos medios de producción y que emplean mucho trabajo asalariado. La burguesía es la clase social que surge en Europa en el marco del modo de producción capitalista. En República Dominicana el capitalismo llegó en el siglo XIX, hay diferentes interpretaciones sobre eso, pero fundamentalmente era un país más de pequeña burguesía que de burgueses. Y Duarte creó en 1838 un partido político, se llamaba la Sociedad Secreta Los Trinitarios, integrada por 9 personas, que tenían como misión a reclutar cada una y organizarse para la independencia de Haití. Una persona muy influyente, él era el líder de todo ese sector, de la pequeña burguesía del sur, fundamentalmente vinculada al corte de madera y a negocios de importación. O sea que era un representante de una clase social, con ideas patrióticas, realmente muy firme en su creencia de que la independencia era posible, que no era necesario independizarse de Haití y anexarse a otra potencia, que era la idea que tenía otro sector social de la época, que eran los ateros. Porque en la lucha por la independencia dominicana hay una alianza entre esa pequeña burguesía y el sector de los ateros, sobre todo del este del país. Los ateros era el grupo de terratenientes dueños de ganado, fundamentalmente. Se habían desarrollado muchos años antes, pero había surgido en República Dominicana para la época de Duarte una pequeña burguesía en el norte, en Santiago, vinculada al cultivo de café, de cacao, de tabaco también, y en el sur, sobre todo el corte de madera y el negocio de importación. ¿Cuáles eran los sectores, las clases en esa época? El corte de madera, el tabaco en el norte, la burguesía comercial, que según Roberto Casá era un sector muy fuerte, como el dominante dentro de ellos, que se dedicaba fundamentalmente a importar productos del exterior. Y los ateros, esas eran las clases, digamos, dueñas de medios de producción, que empleaban trabajo. Y por otro lado estaba el campesinado, con su parcelita, que también hacía labor asalariada en el cultivo de los pequeños burgueses y los que trabajaban para los ateros y los artesanos. Esos eran los sectores sociales. ¿Cuál era el más avanzado? El más avanzado era la pequeña burguesía. Los ateros eran una clase decadente en la época. ¿Qué era lo que estaba planteado en el país? Crear un Estado burgués. No se le podía pedir más. Ni siquiera en esa época estaban de moda las ideas socialistas que vinieron después. Por ejemplo, estamos hablando de cuando nace Carlos Marx, en 1818. Existía el llamado socialismo utópico en Europa, pero esas ideas no estaban en República Dominicana. Lo que estaba en boga en América Latina era crear el Estado liberal. En 1810 se da la independencia en Venezuela, bueno, los países de Sudamérica en esos años, México, en Centroamérica en 1821. República Dominicana no fue de los primeros. Entonces, en ese contexto de crisis del sistema colonial, porque hay una crisis del sistema colonial en América que comienza primero con la independencia de las colonias en Estados Unidos, luego la Revolución Francesa de 1789, en 1793, que influye mucho en América Latina, sobre todo en Haití. Está la independencia de Haití de 1804, que fue una independencia. Esa fue una guerra tremenda, la de Haití, porque fue una
se creó el Estado haitiano, fue una guerra de independencia y de creación del Estado nacional. Se abolió la esclavitud. La batalla de los negros y los mulatos contra los blancos, luego los negros contra los mulatos. Napoleón le metió más de 40.000 efectivos y los haitianos derrotaron a la tropa de Napoleón. Fue una guerra hasta internacional donde participó Inglaterra. Tuvo muchísimas características la revolución haitiana. Y se está dando la independencia en Sudamérica, en Centroamérica, en México. El Caribe está un poquito rezagado. Por ejemplo, en Cuba la independencia se dio en 1898, ya muy lejos. En Puerto Rico ni siquiera se logró. Entonces, ¿cuáles son las ideas que puede abrazar Duarte en esa época? Incluso Núñez de Cáceres antes de Duarte, que hizo una independencia efímera, con la idea de crear un Estado liberal afiliado a la Gran Colombia, adscrito a la Gran Colombia que había creado Bolívar. Era hacer esa independencia con esa lógica que yo decía, para desarrollar el capitalismo en República Dominicana. En ese sentido, nosotros tenemos un gran reconocimiento por Duarte, como una gran figura histórica. Lenin decía, el gran revolucionario ruso, que no se puede ser revolucionario, y él decía, no se puede ser marxista también, sin tener un amor por los grandes políticos burgueses que desarrollaron una lucha contra la autocracia feudal, contra los regímenes feudales en Europa, contra el dominio de la nobleza, y sacaron a millones y millones de seres humanos de la pobreza, y liquidaron el feudalismo y le dieron paso a la sociedad burguesa, que fue un salto histórico. El surgimiento del capitalismo en Europa y el dominio de la burguesía es un salto histórico. Dejar atrás el feudalismo y pasar al capitalismo es una acción revolucionaria. Y en el manifiesto comunista, Carlos Marx reconoce el papel revolucionario de la burguesía, que sacó a Europa de la escolástica feudal, de ese dominio de un modo de producción ya decadente, y creó uno nuevo. Pero luego dice, ahora le llega el turno a la burguesía, ahora necesitamos el socialismo. Eso plantean ellos de Europa. Pero en República Dominicana, o en la parte este de la isla, República Dominicana no existía. ¿Qué socialismo se va a plantear en 1844? De todos los héroes de la independencia de América Latina, creo que el único, hasta donde yo sé, que tuvo alguna influencia de las ideas socialistas utópicas, fue Bolívar. Creo que fue el más avanzado de todos. La independencia que se hace en Estados Unidos, de Inglaterra, no es para crear una sociedad sin clase, es para el desarrollo del capitalismo, que por cierto en Estados Unidos se pasa de la esclavitud al capitalismo. Nosotros no tuvimos feudalismo en América, no se conoce feudalismo. Una cosa es que hayan llegado instrumentos de trabajo propios de la sociedad feudal, y otra cosa es que hayamos tenido señores feudales y siervos. El feudalismo no existió. Lo que llegó aquí fue la esclavitud de Europa. Y las revoluciones de independencia son revoluciones para abolir la esclavitud en algunos casos. En otros casos para crear un Estado liberal y mantener la esclavitud, porque se mantuvo. En Estados Unidos la esclavitud se mantuvo hasta 1860 y pico, cuando la guerra de secesión. Incluso Bolívar la abolió después de la independencia, que eran de las contradicciones. Porque si quiere crear un Estado liberal, es incompatible con la existencia de un régimen esclavista. El capitalismo no significa esclavitud, en el sentido de que una persona pertenece a otra. Al esclavo hay que liberarlo y convertirlo en proletario, que fue lo que hizo Abraham Lincoln con la guerra de secesión en Estados Unidos, al abolir la esclavitud en el sur y convertir al esclavo en proletario. Pues lo mismo era lo que había que hacer, y Bolívar lo hizo en Venezuela. Al abolir la esclavitud, el esclavo se convirtió en asalariado de las haciendas o de una burguesía comercial o bancaria que todavía no estaba muy desarrollado. No había mucho desarrollo del sistema bancario, más comercial e industria incipiente. Entonces esas eran las ideas más avanzadas, y Duarte era el dominicano posiblemente de la época que tenía más conocimiento de cómo crear un Estado de ese tipo, y hasta redactó una constitución avanzadísima para la época. Bien, pero no tenía suficiente fuerza para hacer la independencia de Haití. Y por eso necesitó la alianza con el sector atero, de los terratenientes del este, que representaban el atraso, un atraso terrible, pero tenían eran una base económica fuerte y una base social, y sobre todo en el caso de Pedro Santana, su capacidad militar, y que tenía
sus peones al servicio de su ejército. Tenía un ejército privado. Duarte no tenía fuerza militar. Tenían que juntarse para liquidar el dominio haitiano. Hicieron la alianza, hicieron la independencia. Incluso Duarte hizo alianza con sectores haitianos. Porque ¿qué fue lo que ocurrió? Con sectores en Haití enemigos del gobierno haitiano. Cuando muere Boyer y es sustituido por Gerard en el 43. Cuando Haití invade la parte este de la isla, porque no se puede decir que Haití invadió la República Dominicana. Haití nunca invadió la República Dominicana antes de 1822, o digamos antes de la independencia del 44. Haití ocupa la parte este. En 1795, para irme un poquito más atrás, en 1795, España le entrega a Francia la parte este de la isla. La parte oeste era dominio francés, que es lo que hoy llamamos Haití, colonia francesa, y la parte este colonia española. En 1795, Francia ocupa toda la isla, porque España le entrega la parte este. En 1808 se inicia una lucha interna por sacar a Francia y restablecer el dominio español, con Ciriaco Ramírez en Azua y luego Juan Sánchez Ramírez en el este. Dos ateros. Y se ponen al servicio de España. España le mandó incluso asesores desde Puerto Rico, apoyo. Y derrotaron a los franceses y los sacaron. Pero Juan Sánchez Ramírez no declara la independencia en 1809, sino que surge de nuevo el dominio español, en el marco de una profunda crisis, tan tremenda, es un tema un poco largo, no me voy a extender mucho, tan complicada que en 1821 un grupo de liberales, encabezado por Núñez de Cáceres, se plantea que era dueño de esclavos, pero tenía una visión liberal de un Estado liberal. Esa era la contradicción, igual que Bolívar. Hacen una independencia primera en diciembre y ya al año siguiente, en enero, están invadidos por Boyer. Mete las tropas aquí y cae la independencia efímera, que por cierto, hay un historiador dominicano que se llama Pedro Mir, que se le conoce como el poeta nacional, pero no era solo poeta, era abogado y un gran historiador. Y tiene un libro que se llama La noción de periodo de la historia dominicana, de 3 tomos. Tiene otra obra histórica llamada El Gran Incendio, entre otras. Dice que la independencia dominicana es esa, la de 1821. Si quiere, después podemos volver sobre eso. Entonces viene la ocupación haitiana. Hay una discusión ahí. Bueno, por lo menos esa es una tesis de Pedro Mir. Si ahí surgió la independencia dominicana, entonces sí hubo una invasión de Haití a República Dominicana. Podría, digamos, aceptarse esa tesis. Pero la tesis aceptada ya por todos los historiadores, la mayoría de los historiadores, casi todos, incluyendo los marxistas, es que la independencia es la del 44. Entonces Haití ocupó la parte este. Haití abolió la esclavitud. Cuando entra el ejército de Boyer, liberaron a 8.000 esclavos. En el país habían 8.000 esclavos, exactamente. Esa era la población que había esclava. Es decir, que fue positiva la intervención de la tropa haitiana. La salida de España y la llegada de Haití fue un salto en República Dominicana. No fue un retroceso. Haití abolió la esclavitud. Luego a los esclavos le dio tierra, una tarea de tierra, una hectárea. En República Dominicana casi no se utiliza la palabra hectárea, sino tarea. Una hectárea son alrededor de 20 tareas, más o menos. Son 16 manzanas y una manzana es el 70% de una tarea. O sea, que anda por las 20 tareas, para decirlo en términos dominicanos. Les dio tierra. Y también expropió tierra de la iglesia, con un papel reaccionario. Y también aprobó un código agrario que ahí intentó afectar a la propiedad comunal, pero también a los grandes ateros. Esas fueron acciones positivas, digamos, cuando las tropas haitianas entran, el pueblo dominicano no los rechaza. Los historiadores dominicanos serios, como Roberto Casá, como Juan Bo, lo dejan claro. Incluso Juan Bo llega a decir
que la intervención haitiana fue culpa de la parte este, fue culpa de España, porque la mayoría de los historiadores haitianos dicen que Haití invadió la parte este, porque como ahí estaba España, aunque con un dominio muy precario, ellos tenían esa amenaza, y esa era una retaguardia. Juan Bosch le añade otro elemento, dice que ellos necesitaban repartirse tierra, porque el poder cayó en manos de la oficialidad haitiana y tenía necesidad de repartirse tierra, y abundaban en el este, que estaban ociosas. Entonces fueron a ocupar para resolver un conflicto interno, pero la verdad es que llevaron ese cierto desarrollo. Obviamente también los haitianos aplicaron medidas que generaron un cierto descontento, y de ahí vino la independencia. Por ejemplo, ellos establecieron una serie de impuestos para pagarle la deuda a Francia, porque en 1825 Francia reconoce la independencia de Haití. Fíjate qué interesante. Haití hace su independencia en 1804, en 1822 ocupa la parte este, en 1825 Francia reconoce la independencia de Haití, pero le pone varias condiciones, y una de ellas que le pague una deuda, creo que eran de 150 millones de francos en 5 años, entre otras cosas. Y Haití no le podía pagar la deuda y puso impuestos. Y eso generó problemas en el pueblo, en la población del este del país, para no decir pueblo dominicano. Ok. Y también apartó a los oficiales dominicanos. De 40 generales que habían, 2 eran dominicanos. Eso generó cierta problemática. Y se generó el descontento de los ateros, porque le afectaron por el lado de los impuestos y por el lado de la afectación por el lado de las tierras. Y lo que quería Boyer era que se dedicara a la tierra a producir para exportación y para el mercado interno. Y los campesinos querían más el hato ganadero y los ateros. Eso fueron contradicciones. En ese contexto surge el descontento y se crean las ideas de independencia lideradas por Duarte. No tanto por los ateros, sino por Duarte. Yo me estoy extendiendo en tu pregunta de Duarte, pero estoy aprovechando para dar los datos de la independencia. Y Duarte crea la sociedad secreta de los trinitarios y luego busca el alianza con los ateros, y en Haití se da un debilitamiento del régimen de Boyer porque se crea ya una crisis económica en 1842-43. Boyer controlaba el Senado, pero se le generó una oposición en la Cámara de Diputados, destituyó a la Cámara de Diputados y dio un golpe de Estado. Los diputados se alzaron, tomaron Puerto Príncipe, tumbaron a Boyer y pusieron a Gerard. En ese contexto, Duarte manda a Mella a negociar con Gerard, o con los liberales haitianos que se habían opuesto a Boyer. O sea, buscó alianza con sectores de Haití. Esto es importante decirlo para los anti-haitianos dominicanos, entre los cuales yo no me encuentro. Yo no tengo ninguna actitud anti-haitiana, mucho menos anti el pueblo haitiano. Entonces, comienzan los síntomas ya para la independencia dominicana. La independencia, la creación del Estado Dominicano, la independencia de Haití. Y se da esa alianza y el 27 de febrero se toma el poder. Digamos, Haití pierde el control y el ejército queda confinado. Pero hay reacción del ejército haitiano y Santana lo derrota en la batalla del 19 de marzo. Luego hay otra batalla en Santiago el 30 de marzo. El general derrotado se va para Haití, intenta derrocar al gobierno de Haití, etc. Todo un lío en Haití. El debilitamiento de Haití facilita la independencia. Pero la verdad es que en ese periodo de la intervención haitiana, nosotros podemos destacar la evolución de la esclavitud como algo positivo y desarrollo de las fuerzas productivas. Desde el punto de vista marxista, hay que plantearlo así, desde la economía política. Desarrollo de las fuerzas productivas se llevaron. Ok, y se da la independencia. A nosotros nos parece entonces que Duarte es una figura muy importante, pero el poder político finalmente no cae en manos de los liberales trinitarios. Se forma la Junta Gubernativa, Duarte, luego está Bobadilla, que responde a los ateros. A Duarte lo sacan del país, se va afuera. A Duarte lo sacaron los ateros y se fue a Venezuela. Incluso él estaba fuera del país antes de la independencia por problemas con Haití, pero después regresa y lo sacan los propios independentistas. En este caso, el sector atero, no los trinitarios. Tuvo que irse a Venezuela. Eso hay que decirlo. No fue Haití, en este caso. Fue el propio general Santana.
Y de ahí viene toda una batalla de la pequeña burguesía con los ateros, que es larguísima, hasta que Santana decide anexar el país a Francia, a España. Viene la guerra de restauración, cae el dominio de los ateros, que por cierto, cuando anexa la República a España, Duarte regresó de Venezuela. Y luego ya no pudo quedarse, pero intentó de nuevo. Fue una figura muy importante Duarte, que se la jugó. Y cuando la independencia también estuvo en Santiago, al frente de un ejército, pero Santana tenía otro ejército en Asua, el verdadero ejército. Él no pudo dominar, por eso se impuso Santana. Y finalmente Duarte ya no regresa desde Venezuela, ella muere en 1776. Pero con la caída del dominio español y la restauración, se desata una lucha de nuevo en la República Dominicana, pero ya al interior de los grupos pequeños burgueses, porque se pasa al dominio de la pequeña burguesía y se desarrolla un proceso de acumulación originaria de capital. Ya venía de un poco antes, pero un proceso de desarrollo de acumulación originaria. ¿Qué es esto? Esto es importante. La acumulación originaria es un proceso de acumulación de capital por parte de un sector para imponer una sociedad capitalista. Eso se dio en Europa. La burguesía surge de un despojo. En Europa separaron a los productores directos de sus medios de producción y lo convirtieron en asalariados. Arruinaron al campesinado y al artesano, expropiaron bienes de la iglesia, el Estado le dio incentivos, etc. Carlos Mar analizó muy bien eso en El Capital. En República Dominicana, ese proceso de acumulación fue igual. Se despojó a campesinos y a los terratenientes atarzados y de sus tierras, y pasaron a manos de comerciantes y empleados públicos, pero de comerciantes dominicanos y extranjeros, pero no haitianos. Ese proceso de despojo del campesinado dominicano de sus tierras y de conversión del campesinado en asalariado lo hace un sector pequeño burgués en ascenso en República Dominicana. Y se crearon los ingenios azucareros, ya con obreros asalariados, alrededor de 5.000 para finales del siglo XIX. Y las haciendas que contratan mano de obra también. Y se despojó de la tierra también a mucha gente con fraudes, con agrimensores y abogados. Le quitaron tierra a campesinos, y no solo a campesinos, y dieron títulos falsos. Quebraron los archivos, los quemaron y le quitaron tierra a la gente. Y eso no lo hicieron los haitianos. Esa es la clase que está emergiendo para implantar un capitalismo en el país. También desalojaron por la violencia a familias campesinas, a las que se les obligaba a vender su tierra o abandonarla. Y finalmente también el Estado le entregó tierra baldía y despojaron a sectores de la iglesia. Así surge el capitalismo dominicano. Y se va conformando una clase burguesa fundamentalmente alrededor de los ingenios azucareros, que ya para finales del siglo XIX eran 30, con alta tecnología en la época. Y se desarrolla también una industria alrededor del tabaco, porque ya lo tienen listo para exportación, empacado, no solo es un cultivo agrícola. Se crea un banco en República Dominicana a finales del siglo XIX y surgen una cantidad de industrias vinculadas al jabón, industria textil, industria de cuero, industria para hacer ropa, de aguardiente, etc. Y con el gobierno de Lili, sobre todo, un desarrollo de la infraestructura. Y se va conformando una sociedad ya más capitalista. Aunque sobre eso también hay muchas contradicciones en los historiadores dominicanos. Juan Bosch, por ejemplo, él atribuye prácticamente el desarrollo del capitalismo o el surgimiento, casi. Bueno, no, tal vez yo no deba utilizar esa palabra, pero le da mucho énfasis a la era de Trujillo. Pero ya a finales del siglo XIX sí habían burgueses vinculados a casa comercial, importadores, a los ingenios azucareros habían cubanos, habían dominicanos, pelleranos, los vicini, aunque eran de origen extranjero. Bien, entonces la independencia, ¿qué le abre paso? Al desarrollo de un sector burgués, primero pequeño burgués, bueno, los ateros, luego los pequeños burgueses, luego la burguesía dominicana. Y se configura una sociedad ya más capitalista, todavía no tan desarrollada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero bajo dominio de estas clases sociales. Así es como creo que hay que entender la historia dominicana.
Es positivo, la independencia sí es positiva, la independencia. ¿Le reconocemos a los independentistas su papel? Sí, sí se lo reconocemos, aunque Santana tiene un papel muy cuestionado por muchísimas cosas que hizo. La anexión, el asesinato que hizo de Sánchez, de María Trinidad Sánchez, etcétera. No era un patriota, Santana. Duarte sí era un patriota. Muy bien, muy bien. Y como podemos ver, la historia no es fácil de dominar. César, si nosotros fuéramos a dar un examen o una prueba al pueblo dominicano, la generación suya, la generación de ahora, una prueba, un examen general de esa historia hoy, en los días de la independencia, ¿qué porcentaje de la población tendría dominio de esa historia compleja? Igual aquí en los Estados Unidos, ¿qué porcentaje de nuestra población, de la clase obrera, entiende lo complejo que es toda siglos y siglos de historia? Por eso, importantísimo esta noche profundizar estas preguntas. Queremos saludar allá a Mao, a Cotuí, a Navarrete, a Licey, al Bronx, a otra provincia de la República Dominicana, aquí, Bronx, Yonkers, Brooklyn. Gracias a todos que nos están acompañando. Ya vamos un poco más de la mitad, nos falta más o menos media hora, 25 minutos. Queremos adelantar un poco para aterrizar con Trujillo, la guerra o la batalla de abril. Y los que escuchan, si pueden compartir el enlace, yo sé que forman parte de unos 50 grupos en WhatsApp que pueden poner el enlace ahí para que puedan participar más personas. Pero mira, para la juventud dominicana, la generación de mi hijo Ernesto Rafael, que tiene 18 años, y seguro que encuentra toda esa discusión bastante aburrida y no por eso está en la otra habitación haciéndolo de él. Pero para la generación que viene por ahí, ¿verdad? Independencia dominicana es una juca, poner un merenguito, una bachata, beber un par de presidentes, o sea, esa es la idea. Y vamos a celebrar ahora para la calle. Y como podemos ver, hay que estudiar a Pedro Mir, hay que estudiar a Roberto Casar, hay que estudiar también a los historiadores burgueses como Moya Pons. Y por supuesto hay que estudiar a John Bart. Todas estas cuestiones, ¿verdad? Complejas. Pues César, mira, hay una pregunta aquí que yo voy a responder rapidito porque se puede llegar a algunas conclusiones radicales que tal vez parecen justificadas, pero no tienen nada que ver con la realidad. Alguien nos pregunta aquí en inglés, ¿con qué seriedad podemos responder a la idea de unir los dos países? Y eso no es la idea. O sea, Orlando, te estoy respondiendo en español, ojalá que después se puede traducir, pero eso sería como anunciar mañana que México y El Salvador se van a unir. O sea, ya no tiene, en la realidad actual, no tiene una base. Ahora, devolver la tierra a los indígenas, devolver la tierra a Aztlán, al pueblo mexicano, a los chicanos, bueno, eso sí, hay que profundizar esas cuestiones, pero nadie está planteando que Haití y República Dominicana, dos naciones diferentes, según la definición de nación de Lenin y el texto que lleva el nombre de Stalin. Inclusive eso fue la educación política del sábado pasado en inglés con los compañeros Ramiro, Nicolás, un compañero chicano, creo que se llama José, todo el mundo debe estudiarlo. Pues César, entonces vamos a llegar a donde Trujillo y yo voy a presentar una idea. Quisiera que nosotros estuviéramos en televisión frente a la nación entera, o sea, debe de ser tú y los verdaderos patriotas, los verdaderos defensores de la independencia dominicana, una verdadera independencia, deben de estar frente a la Asamblea Nacional, deben de estar saliendo en todos los canales de la República, pero sabemos quién está en el poder y ese es el desafío, ¿no? Pero yo siempre he planteado que Trujillo
tan nacionalistas que lo presentan, pero no era todo lo contrario, en el sentido de que fue una creación de una ocupación extranjera, la ocupación de 1916 hasta el 24. Entonces, hablamos de la formación ideológica, si es que tenía ideología, de la formación militar, quién era Trujillo, cómo se forma como esa gran dictadura, esa gran figura para básicamente 2 generaciones de dominicanos. Bueno, mira, la dictadura de Trujillo es un tema largo, ¿verdad? Por cierto, nosotros tenemos un librito de educación popular que nos publicó el Archivo General de la Nación sobre la era de Trujillo. Tal vez podamos hacer un programa sobre la era de Trujillo, como no nos queda mucho tiempo, pero voy a pasar rápido, pero quería decir algo antes de Trujillo. Yo cerraba diciendo que a finales del siglo XIX se da un desarrollo del capitalismo, en el marco de la dictadura de Lili, sobre todo. A Lili lo matan en el 99. Y hay un precario dominio de la pequeña burguesía en la historia dominicana ahí, con algunos sectores burgueses, y entre la muerte de Lili y el ascenso de Trujillo, es decir, entre 1899 y 1930, que llega Trujillo, pasaron 12 gobiernos, es decir, los gobiernos eran de 2 años y pico en promedio. Fue un periodo de una tremenda inestabilidad. Wenceslao Figueroa, Horacio Vázquez, Juan Isidro, Jiménez, Morales Languaste, Moncáceres, que por cierto Moncáceres fue de los que mató a Lili, Eladio Victoria, el Monseñor Noel, José Borda Valdés, Ramón Báez, etc. Juan Isidro y Horacio Vázquez de nuevo. Los gringos invaden en 1916-24, controlan las aduanas y lo hacen en un contexto donde las tropas de Desiderio Arias tenían acosado a Juan Isidro Jiménez Grullón. A Juan Isidro Jiménez, perdón. ¿Cuál es el objetivo de la invasión? Y ahí surge Trujillo como figura. Ellos lo que hicieron fue, había un sistema político de mucha inestabilidad, una lucha al interior de los grupos de poder, y no se estabilizaba el país. Un caudillismo, entra en crisis ese caudillismo. Estados Unidos impone con las botas militares un dominio del 16 al 24. Liquida toda esa, pone cierto orden, digamos, en ese desorden político lo resuelve y crea toda una infraestructura, la carretera que va hacia el este, hacia el norte, hacia el oeste, y comienza a desarrollar infraestructura para el desarrollo del capitalismo. Tiene ese propósito, unificar al país a través de la carretera, y crean la Guardia. Trujillo se involucra en la batalla, en la lucha de las tropas de ocupación contra revolucionarios que enfrentan la ocupación, dirigido por algunas figuras. La más importante es Gregorio Urbano Gilbert, que enfrenta la invasión, que después terminó en Nicaragua peleando con Sandino, del Estado Mayor de Sandino, capitán. En 1927 se inicia la guerra de Sandino contra los gringos. Él va a parar allá. Pero Trujillo se enrola en las tropas de ocupación y llega a ocupar un cargo ahí en la Guardia. Y va ascendiendo y llega a ser el tercero por allá por 1924, cuando se van los gringos y Horacio Vázquez gana las elecciones con Federico Velázquez a la vice, una alianza del Partido Liberal y Progresista, y Trujillo tiene un alto cargo en el ejército. Un hombre disciplinado, se le reconoce mucha disciplina, astuto, habilidoso, inteligente, pero una figura terriblemente criminal, asesina, de mentalidad fascista, tipo Hitler, o Mussolini, peor tal vez que Mussolini. Y en 1930 él derroca a Horacio Vázquez. Ahí se mezclaron una serie de circunstancias. Horacio Vázquez terminaba en el 28, prolongó su mandato por 2 años, amparado en una constitución anterior, un tecnicismo legal. Entró en crisis el caudillismo de nuevo, la crisis del 29-33, que hundió la economía dominicana en el marco de una crisis económica
un deterioro de las condiciones de vida del pueblo y una crisis política, Trujillo derroca a Horacio Vázquez con una maniobra que demostró su astucia. Hubo un levantamiento en Santiago el 27 de febrero del 30, y ocuparon la fortaleza San Luis de Santiago unas tropas, unos supuestos sublevados dirigidos por Estrella Ureña, pero lo dejaron ocuparla, porque Trujillo lo dejó. Avanzaron hacia la capital, él le juró lealtad a Horacio Vázquez, pero dejó que entraran las tropas. Y cuando entraron, Horacio Vázquez cayó. Y ahí le dieron el poder a Estrella Ureña. Organizaron elecciones en el marco de una criminalidad, comenzó a asesinar gente, asesinó a los de la Junta, renunciaron a los de la Junta, asesinó políticos de oposición, se fueron al exilio un montón, incluyendo a Horacio Vázquez, y Trujillo gana las elecciones del 30 como candidato único con Estrella Ureña, y se inicia la dictadura de Trujillo. Él es hijo de la intervención militar norteamericana y gana con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Él incluso mandó un emisario a Haití, donde estaba un agregado militar que había sido jefe de él cuando la ocupación militar norteamericana, y tuvo el apoyo. Entonces Trujillo gobernó prácticamente del 30 al 61, a veces él como presidente y otras veces con presidente títere, como Peinado, Jacinto Peinado, como Jacinto de la Concha primero, luego Peinado, y el último presidente títere que tuvo fue Balaguer, su hermano, con Balaguer a la vice, luego renunció el hermano y Balaguer llegó a ser presidente. Cuando Trujillo lo matan, el presidente Balaguer. Entonces Trujillo desarrolló el capitalismo, o sea, no digamos Trujillo, ese grupo que llega al poder, desarrolla un proceso de acumulación de riqueza tremendo a través de una serie de mecanismos, y surgen una serie de monopolios bajo su control. Por ejemplo, prohíbe la explotación de la sal marítima que le hacía daño al litoral. Entonces desarrolla su otra sal, y comienza a crear monopolios, a expropiar tierra, a expropiar a ganaderos. Con todo ese dinero del robo al Estado monta industria. Finalmente desarrolla el sistema financiero, sobre todo a partir de los años 40, que crea el Banco Central, la moneda nacional en el 47, el peso, etc. Hay un desarrollo del capitalismo en la era de Trujillo, una industria para el mercado interno y el sistema financiero. Y pasa a controlar también después los ingenios azucareros, y después lo vende. Bien, entonces Trujillo es dueño casi de la economía dominicana, él y su familia. Hay un grupo de oligarcas que se mantuvieron a su sombra, como los Bonetti, dueños de la Manicera, los Vicini, que mantuvieron su ingenio y creo que son los más ricos del país. Los Bonetti, decía, los Pellerano. Hay una burguesía tradicional que sobrevive al amparo de Trujillo, pero Trujillo controla los resortes de la economía y todo el poder del Estado. Es el jefe político, el jefe militar, el jefe económico del país. Se habla de 30.000 asesinados durante su dictadura. Todos los partidos eliminados, se va la intelectualidad al exilio. Bueno, se considera la dictadura de Trujillo una de las más despiadadas de América Latina, de las más cerradas. Casi no permitió oposición a su régimen. Recibió cierta oposición, pero muy limitada, y lo ahogó prácticamente todo, hasta que le llegó la situación revolucionaria que se le presentó a finales de su gobierno. Hubo algunas invasiones. En 1947 hubo una expedición que iba a llegar desde Cayo Confite de Cuba, finalmente no llegó. Ahí venía Fidel Castro, iba para allá, que tenía 21 años. Luego el 49 una expedición la ahogó, y el 59 otra expedición la ahogó. Mató todo lo que pudo. Incluso Trujillo asesinó al presidente de Guatemala, Castillo Armas. Eso está demostrado. Su mano llegó al exterior, y trató de matar a Rómulo Betancourt también, que le puso una bomba. Bueno, un carro estalló al lado del que iba Betancourt y se le pegó y saltó el de Betancourt. Fue un atentado. Pero bueno, en la era de Trujillo, el capitalismo dominicano pasa a ser ya el modo de producción dominante. Eso es indudable.
se conforma toda una clase burguesa y se conforma un proletariado ya industrial, alrededor de la industria azucarera y de otras industrias, y alrededor del sistema bancario, el proletariado asalariado y del comercio. Ya estamos hablando de un país diferente, toda esa década. Pero al final de su mandato se le presentaron 3 crisis, que es lo que en el marxismo se conoce situación revolucionaria. Primero, la crisis económica con la caída de los precios del azúcar en el 57-58, se hunde la economía, cae la entrada de dólares y se dificulta importar maquinaria, materia prima, y se afecta todo el aparato productivo industrial. Cae la producción, aumenta el desempleo. Esa crisis económica le genera un pleito con sectores de la burguesía, porque frena importaciones y los importadores se ponen en contra de él. Ahí viene una fisura con un sector burgués, de las familias oligárquicas tradicionales, y saca mucho capital también del país. Luego, en el 59, después de la Revolución Cubana, vienen los expedicionarios del 14 de junio, desde Cuba, llegan a República Dominicana para tumbar a Trujillo. Fracasaron en su intento, pero los asesinatos que provocó o que llevó a cabo el régimen, ahí mataron a muchos sectores, a mucha gente, incluso de familias pudientes, de sectores medios. Eso tuvo un impacto político tremendo. La represión, y en el 60 se desata una represión tremenda. Había un complot para matarlo, el famoso complot de Velado. Le caen encima en días a miles de jóvenes y lo llevan a las cárceles. Se creó el movimiento 14 de junio, liderado por Manolo y Minerva Mirabal y Manolo Tavares, entre otros. Luis Gómez también participó. Ya hay una efervescencia social, ya tiene la crisis económica, el aumento de la miseria, efervescencia social, la incursión armada del 59, el aplatamiento de esa incursión, descontento de sectores medios, la juventud se organiza, le cae encima asesinatos, apresamientos. Desde el 57 los gringos comienzan a decirle que abandone el poder, le mandan misioneros a decirle que lo abandone, que se vaya. Viene la Revolución Cubana, los gringos le siguen insistiendo en que se vaya, no se va. La Iglesia Católica se da cuenta que Estados Unidos quiere sacarlo. La Iglesia Católica tira unas pastorales en el 60, donde critica a Trujillo por la represión contra la juventud, algo nunca visto. Ya tiene a la Iglesia en contra, tiene a Estados Unidos en contra. Viene el asesinato de la Mirabal, otro problema interno. Intenta matar a Rómulo Betancourt, vienen las sanciones de la OEA y el país se ve aislado. Entonces, ¿qué tiene Trujillo? Crisis económica, auge de la lucha popular, descontento, crisis política que se expresa en pleito con la iglesia, con los sectores medios, con un sector de la burguesía, pleito internacional, aislamiento con la OEA y presión de Estados Unidos. Se juntaron las 3 crisis. Cuando los gringos ven que hay una situación revolucionaria, que en términos así se llama, y existe la posibilidad de que se genere una fuerza capaz de derrocarlo interna, que es lo que se le llama vanguardia, el gobierno de Estados Unidos decide ajusticiarlo para impedir la posibilidad de una revolución como en Cuba. A Estados Unidos lo matan los gringos, lo mata la CIA, apoyado en fuerzas internas. Incluso 2 agentes de la CIA, como Inver Barrera y Mía Mathieu, que no tuvo mayor participación, pero ahí lo meten, conspiró, pero no fue una figura importante. Inver Barrera sí, porque participó en el atentado. Eran 2 agentes de la CIA, son los que sobreviven de los atentados. Y luego Inver Barrera, en el 65, cuando se da la guerra y la invasión gringa, los gringos lo nombran presidente contra Camaño. O sea, ya venía como agente. Entonces matan a Trujillo en el 61. Cae Trujillo, Balaguer era el presidente de la República formal, y viene todo un periodo de desestabilización ahí. La población irrumpe en las calles, regresan los exiliados, Juan Bosch regresa, forma el PRD, finalmente liberan a Manolo Tavares, y sale y crea el 14 de junio como movimiento. Surge un movimiento de la oligarquía llamado Unión Cívica, regresan los exiliados del Partido Socialista Popular, del MPD, bueno, ya estaban aquí algunos, que habían entrado antes de que quemaran a Trujillo, y se genera toda una efervescencia social. Balaguer intenta perpetuarse, forman un Consejo de Estado, luego le da un golpe al Consejo de Estado, no se puede sostener, se va del país para Estados Unidos, se forma otro Consejo de Estado, llama elección y gana Juan Bosch.
Juan Bosch no lo aceptaban los gringos, era un salto social muy elevado para la formación social de la época. 7 meses dura Juan Bosch, lo tumban en septiembre del 73, del 63 lo tumba Kennedy. ¿Por qué tumban a Juan Bosch? Bueno, el gobierno de Juan Bosch se crearon 365 sindicatos. Fue el despertar de la población en el seno, la personalidad humana en el seno del pueblo, que es lo que le llamamos revolución, el despertar de la personalidad humana. No vamos a decir que fue una revolución el gobierno de Juan Bosch, pero fue un avance democrático tremendo y se metió con el capital extranjero, no respondía a la oligarquía nacional y se monta una conspiración y lo tumban y lo llevan a Puerto Rico. Y viene un triunvirato, el alzamiento de Manolo, asesinan a Manolo en diciembre del 63, algunos de los guerrilleros de Manolo se salvan, pero el 64 es un año de nuevo de crisis económica, lucha social y crisis de dominación política. Y en el 65, el 24 de abril, hay un contragolpe militar contra el triunvirato y se inicia la guerra. A los 2 días viene el bombardeo de San Isidro sobre los militares sublevados, que tienen prácticamente el control del palacio, y la batalla del puente al día siguiente, el 23, donde Camaño derrota a las fuerzas militares golpistas. Él encabeza a las fuerzas militares constitucionalistas que piden el retorno de Juan Bosch, y con el pueblo en la calle, la izquierda y el PRD, que era el partido de Juan Bosch, y los militares dan la gran batalla y están a punto de ganar la guerra. Y viene la intervención norteamericana el día 28. Arranca con una cantidad y luego llegan a tener más de 40.000 tropas. La guerra por el retorno de Juan Bosch se convierte en una guerra patria de liberación nacional, porque ya tiene la tropa de ocupación y dura 4 meses y finalmente termina en una negociación y se forma un gobierno transitorio encabezado por García Godoy. Todo lo estoy diciendo muy rápido. Y elecciones y Balaguer le gana a Juan Bosch. Y viene la dictadura de Balaguer que termina en el 78 y hay toda una historia aquí. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, un pueblo muy heroico, el dominicano, con su independencia, su guerra de restauración, lo que pudo hacer contra la dictadura de Trujillo, su batalla por derrocar a Trujillo, que fue decisiva, la guerra del 65, pista y la oligarquía apoyada por el gobierno de Estados Unidos, la guerra contra la intervención norteamericana, contra las tropas norteamericanas, que duró 4 meses en la capital, una guerra heroica. Mucha de esa gente que participó está viva. Tenemos figuras importantes como Fidelio de Pradel, por ejemplo, que lo acaban de nombrar, creo que, no sé, le dieron un diploma de héroe nacional. Narciso Isaconde, hay personas, Luis Gómez, mencioné esos 3, pero hay muchas personas. Y bueno, y luego la resistencia contra Balaguer. Bueno, trascendimos el tema de la independencia, pero bueno, como tú me preguntabas esto, el régimen de Trujillo fue un régimen fascista, de dictadura militar encabezada por un tirano. Trujillo fue un tirano. En la mejor definición la da Cordero Michel, creo yo, que murió en la invasión del 59, economista graduado en la Sorbona de París, doctor en economía, que dio una conferencia en Puerto Rico en el 57, en el 59, 57, 58 creo, y tiene un libro que es la conferencia y califica al régimen de Trujillo como una dictadura dirigida por un tirano. Fue terrible el régimen de Trujillo. Y se lo sacudió el pueblo dominicano, finalmente. Porque aunque los gringos lo mataron, si no lo mataban, el pueblo dominicano lo derrocaba y podía ser que Dominicana tuviera la segunda revolución de América Latina, después de me refiero a revolución ya con otro sentido, porque la guerra de independencia fueron, digamos, revoluciones como la haitiana, pero me refiero a una revolución con otra proyección, más de carácter de proyección hacia el socialismo, digamos, antiimperialista, antioligárquica, de liberación nacional y con proyección al socialismo como la cubana. Los gringos lo impidieron. Por eso la invasión de 42.000 marines con ese miedo de una segunda Cuba en el Caribe, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo, César, de cómo los gringos, el imperialismo controlaba el surgimiento de esa figura, ese tirano, pero también su asesinato,
me pone a pensar muchísimo en lo que está pasando ahora mismo en Haití. Y la embajada gringa, Michelle Sisson, y los servicios de inteligencia están analizando. ¿Podemos seguir con esos movimientos? O cómo vamos a controlar la transición? Entonces, hay una cierta comparación histórica, sea Haití, República Dominicana, hay elecciones en El Salvador, donde tú te encuentras ahora, o sea, el imperialismo no duerme, 24 horas patrullando, metiéndose el bico de Centroamérica, Sudamérica, México, aquí mismo, a nivel internacional. Mira, el video de Joe Biden ayer sobre la soberanía de Siria, del pueblo sirio. Y obviamente esta noche no hay tiempo, pero eso puede ser una entrada para que esas conversaciones y charlas y grupos de formación política, porque hay que darle duro por eso. Y realmente este encuentro, este diálogo es producto de un curso de formación que Don César ofreció a docenas de cuadros políticos en República Dominicana y también en la diáspora, y se encontraban también de otros países. Entonces, esta noche es apenas un comienzo, o sea, quisimos lanzar eso para que la gente diga, y podemos hacer una segunda parte para profundizar, ¿no?, muchos de esos puntos. Entonces, para ir concluyendo, César, porque mañana es un gran día en El Salvador, y yo llegué de Haití hace realmente apenas algunas horas. Ahí es donde vamos a concluir con esa cuestión de anti-haitianismo y como la independencia del pueblo dominicano, sus anhelos para una verdadera autodeterminación, no tenga nada que ver con una actitud anti-haitiana. El anti-haitianismo se puede comparar con los bancos de aquí de los Estados Unidos y su atraso histórico, culturalmente, intelectualmente, ideológicamente, porque nosotros, porque hablo de mi familia, mis raíces, aquí Trump y el trumpismo ha utilizado el mismo instrumento, que se llama el famoso chivo expiatorio. Entonces, para mí, como visitante a la República Dominicana, ¿verdad?, si un haitiano fue acusado de haber hecho algo malo en Cristo Rey o en San Pedro de Macorís o La Romana, lo lincharon, lo quemaron, lo asesinaron. Y cuando yo digo linchar, yo digo linchar. Pero los gringos, una clase dominante gringa, tienen ya cuántas décadas sacando el jugo a la patria dominicana, y esos mismos patriotas que han linchado ideológicamente y también físicamente al pueblo haitiano están en silencio. O sea, es una burguesía vendida, de patria, ¿verdad? Entonces, bueno, César, ahí el último punto, y Radamés, un gran compañero, hizo esa misma pregunta, y antes de que César conteste, mira, para los que están participando, buscan esas organizaciones populares, las fuerzas de la revolución, el Movimiento Popular Dominicano, el Partido Comunista Dominicano. Hay muchísimas organizaciones por ahí para que sean parte de esos grupos de formación. Lo más importante, sean parte de las movilizaciones contra la policía, contra la injusticia, tanto allá en la República como aquí en la diáspora, de muchísimas organizaciones. Entonces, César, te dejo la palabra ahí para aterrizar donde quieras. ¿Cuál es la pregunta que me decía que hacía Radamés, con perdón? Bueno, Radamés nos preguntó del anti-haitianismo hoy, y te lo voy a leer palabra por palabra. Él dice: saludos, Van y Ceci, gracias por tan buena charla. ¿Nos podrían hablar sobre la discriminación contra los haitianos y sus descendientes en la República Dominicana
y cómo el Estado los utiliza? Bueno, mira, yo en lo personal no soy opuesto a la explotación, al racismo, el sexismo, el patriarcado, todas formas de explotación y discriminación. El pueblo haitiano no le ha hecho nada al pueblo dominicano, ni el pueblo dominicano le ha hecho nada al pueblo haitiano. La intervención de Boyer de 1822 llevó beneficio a la parte este y no existía el Estado dominicano, ya lo hemos dicho, abolió la esclavitud, contrario a lo que nos han hecho otros estados, como España o como Estados Unidos, que lo que ha hecho es invadir en el 16, imponer a Trujillo, invadir en el 65, mantener a Balaguer 12 años. El Estado norteamericano, ese sí le ha hecho daño al pueblo dominicano. Lo otro es que los haitianos en Dominicana, en la era de Trujillo, sobre todo, no solo en la era de Trujillo, pero sobre todo en la era de Trujillo, mantuvieron la columna vertebral de la economía dominicana. La industria azucarera fue el eje de la economía dominicana hasta 1983, cuando el turismo por primera vez lo desplazó. Ese es el año. ¿De qué vivía la República Dominicana? De producir y exportar azúcar, café, cacao y tabaco, pero sobre todo azúcar. El quiebre de la industria azucarera llevaba al quiebre de todo el aparato productivo. Era como el petróleo para Venezuela. Un rubro que te da el 80% de la divisa y que te permite, con esa divisa, toda la importación de maquinaria para que funcione la industria, la agricultura, para poder importar vehículos y poder importar petróleo. Los dólares los daba el azúcar, fundamentalmente, y los ingresos fiscales. ¿Quién trabajaba en la corta de azúcar en la era de Trujillo? Los haitianos, en los famosos batalles. Y Trujillo mató en 1937, creo que fue. No se sabe la cifra. Se habla de 15.000 haitianos, de 10.000. Un hecho de sangre terrible para quitarle tierra que estaban ocupando en la parte occidente del país, donde funcionaba hasta la moneda, en un proceso de acumulación. No permitió ahí una economía gregaria y asesinó, y luego se lo pagó a Duvalier. A Duvalier no, al gobierno haitiano. No estaba Duvalier todavía. Duvalier sube en el 57, creo que a $50, y ni siquiera lo pagó todo. O sea, pagaron esos asesinatos con dinero. O sea que, y no es el pueblo dominicano el que mató a esos haitianos, fue el régimen de Trujillo, y fue un crimen de Estado. Entonces el pueblo haitiano podría quejarse del Estado dominicano. Pero no solo en la era de Trujillo, los haitianos siguen trabajando. Si nos ponemos hoy, ¿de qué vive la economía dominicana? Ahora no es el azúcar. El sector principal de allá, ¿cuál es? ¿Cuáles son los sectores principales? Lo que mueven el país, el turismo. Ahí está la mano de obra haitiana, mal pagada. Siguen en el azúcar, que es un rubro importante. Están en la construcción, que es un rubro importante. Están en todos los sectores. La mano de obra haitiana contribuye a la producción dominicana, a la producción de bienes y servicios, así como contribuye la mano de obra mexicana, la salvadoreña y la dominicana y la de otro país a la producción de Estados Unidos. Te voy a dar un dato, Denny, del año 2015, porque no lo tengo más actualizado. En el año 2015 se hizo un estudio en la Universidad de California. Yo soy parte de ese estudio, del grupo que hizo ese estudio, que colaboró. Lo dirigió un norteamericano, un estadounidense, digamos, un compatriota tuyo. Pero yo estuve metido en el equipo. Y ahí demostraron que los salvadoreños allá generaban una producción de 76.000 millones de dólares. 3 veces el Producto Interno Bruto del Salvador de 2015. 3 veces. Y de esos 75.000 millones, el Estado de Estados Unidos se quedaba bien impuesto con 16.000 millones. 16.000 millones le generaba la mano de obra salvadoreña al Estado de Estados Unidos. 16.000 millones. ¿Y sabe cuál es la donación de Estados Unidos a El Salvador? Una donación que le dio el gobierno de Obama y siguió con este gobierno. Comenzó en el 15, terminó el año pasado. Más o menos 265 millones para 6 años. Y las empresas de Estados Unidos aquí generan un PIB de mil y pico de millones la mano de obra.
Es decir, que la mano de obra salvadoreña en Estados Unidos genera más riqueza allá que las empresas de Estados Unidos aquí, que ni siquiera la manejan los empresarios, sino la mano de obra. Y que todas las donaciones, los salvadoreños allá, un grupo, están planteando que el 10% de esos 16.000 millones deberían enviárselo el gobierno de Estados Unidos al Estado salvadoreño como donación. ¿Cuántos serían? 1.600 millones que deberían darle. Esa es una demanda que se está planteando allá. Hacer lo mismo, haz lo mismo de los dominicanos que trabajan allá en Estados Unidos y de los 12 millones de mexicanos. Pero ¿y los haitianos en Dominicana? ¿Cuánto generan del Producto Interno Bruto dominicano? Eso no se ha calculado. Pero yo te aseguro que es un porcentaje altísimo. Nosotros tenemos una producción de 80.000 millones de dólares. Me atrevo a adelantar un dato. La mano de obra haitiana en Dominicana debe contribuir con un PIB no menor de 20.000 millones. Mano de obra haitiana. Y la mano de obra dominicana genera la otra parte. Bien. Y luego ellos envían remesas a su país, como los dominicanos envían remesas a Estados Unidos. ¿Y qué hace el haitiano con esa remesa? Lo mismo que hace el dominicano con la remesa. Comprar alimentos y pagar impuestos. Pagar impuestos. El Estado dominicano recauda impuestos de la remesa. ¿Y qué hace el Estado haitiano? Recauda impuestos de la remesa que envían los haitianos. Y luego ese dinero termina en los bancos de Haití, como termina en los bancos dominicanos. Y los bancos dominicanos, ¿a quién se los prestan? A los importadores. Y los bancos haitianos a los importadores. ¿Y de dónde? ¿Qué hace el importador con la remesa? Dominicano la tira a Estados Unidos y de allá trae el producto importado. Es decir, que las remesas regresan a Estados Unidos. ¿Y qué hace el importador haitiano? Compra en Estados Unidos con la remesa que mandan los haitianos. Y compra en Dominicana. Los exportadores dominicanos le venden a los haitianos y los importadores haitianos le pagan a los dominicanos con la remesa que mandan los haitianos a Haití. Es decir, que todos nuestros pueblos están en un engranaje de sostenimiento de la clase dominante. La mano de obra haitiana sostiene a la burguesía dominicana y a la haitiana. Y la mano de obra dominicana apoya a la burguesía de Estados Unidos, la de Puerto Rico y a la dominicana. Es lo mismo la salvadoreña, la centroamericana. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando mal de los haitianos? ¿De dónde sale esto? Hay un sector de la clase dominante que convirtió el haitianismo en ideología. Peñavalle, en la era de Trujillo, teorizó sobre la inferioridad del haitiano. ¿Cómo teorizó Hitler sobre la inferioridad de otras razas? Eso es fascismo, eso es racismo. Todo eso hay que votarlo, hay que rechazarlo. El pueblo dominicano no es anti-haitiano. El pueblo dominicano vive con los haitianos. Los haitianos viven en Gualey. Yo he estado en Gualey dando charlas. Muchísimas veces que yo voy a Dominicana. Yo tengo 30 y... ¿Cuánto tengo? Voy a cumplir 36 años que me fui de República Dominicana. Y cuando yo voy allá, yo voy a los barrios. La izquierda me ha llevado a Gualey, a un montón de sitios. Y ahí yo le doy charla a dominicanos en un barrio de Gualey, en una casa, hacinado. Y ahí de 40 personas hay 10 haitianos conviviendo con los dominicanos. El haitianismo está en los sectores dominantes y en algunos sectores medios. En sectores medios. Y son los que crean opinión. Vayan a preguntar a un pobre dominicano que vive, que tiene como vecino a un haitiano, comparten la casa, el patio de ahí del Capotillo, si son anti-haitianos. Yo creo que todo eso hay que pensarlo bien. Entonces hay un prejuicio. Obviamente se sienten amenazados porque los haitianos emigran a Dominicana y los dominicanos no emigran a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y los salvadoreños son 3 millones en Estados Unidos. 3 veces los dominicanos. ¿Cuántos latinos hay en Estados Unidos? Creo que los mayores son los mexicanos, que andan por 12 millones, y los salvadoreños 3. Guatemaltecos debe haber más de 2. Hondureños, ecuatorianos. Eso es. ¿Y Estados Unidos cómo se formó? Sobre la emigración europea. Es un país de migrantes. ¿Y España? ¿Qué es España? Una mezcla de árabes y de gente de cualquier país. Es decir, la humanidad es eso. Entonces hay que botar esos prejuicios. Los haitianos son explotados en República Dominicana y son explotados en Haití. Y no son explotados por el pueblo dominicano, sino por los dueños de las empresas turísticas, por los dueños de los ingenios azucareros que los mantienen en condiciones malas y por otros empresarios, como son explotados los dominicanos. Y yo quiero decir también que hay gobiernos dominicanos que han hecho por los haitianos. Hay que reconocerlo también, esto. Yo soy de izquierda, yo no tengo nada que ver con los gobiernos dominicanos. Pero cuando el terremoto de Haití, hubo mucha ayuda del gobierno dominicano. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Son sectores que están focalizados y están metiendo odio. Los haitianos
siempre se ha dicho que votan en Dominicana. Bueno, aquí se dice que votan hondureños, que votan nicaragüenses, que vienen a votar. Y lo mismo dicen en Nicaragua. Bueno, pero los haitianos, si viven allá, deberían darle nacionalidad y tener derecho al voto y a la seguridad social. Es decir, este es un problema que hay que tratarlo con cuidado. En Venezuela viven 5 millones de colombianos. Y hay un montón de ecuatorianos y un montón de portugueses. Yo viví en Venezuela un tiempo. Y eso está lleno de mano de obra de otros países. Y los colombianos contribuyen al desarrollo de Venezuela. Contribuyen a la producción. Como están contribuyendo los venezolanos que están en Dominicana y los cubanos. Entonces, el problema no está en los pueblos, el problema está en las clases dominantes que explotan a los pueblos y desarrollan ideología de odio hacia los pueblos. Yo no tengo ningún problema con los haitianos. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Mejorar las condiciones de vida de Haití y las condiciones de vida de Dominicana. Si se quiere parar la emigración de un país, porque una persona que nació en un país debería tener derecho a vivir en su país e irse a vivir fuera si lo decide, no por ser expulsado por problemas de pobreza, porque nuestra migración está causada por pobreza y la pobreza tiene que ver con el sistema en que vivimos, con la clase dominante explotadora, incluyendo la de Estados Unidos, que es la que pone gobierno, tumba gobierno y apoya a los grupos de poder económico. Entonces, un salvadoreño debería vivir en El Salvador. Y si se quiere ir a vivir a otro país, que lo haga, pero no que sea porque no encuentre empleo, porque su salario de miseria. Entonces, para eso se necesita el desarrollo de El Salvador y se necesita el desarrollo de Haití. Mejorar las condiciones de vida para que el haitiano se quede a vivir en su país y el dominicano en el suyo. Y si se quieren ir de vacaciones, se van. O si se quieren ir a trabajar, se van a trabajar. La única forma de detener la migración es mejorando los niveles de vida. No es con muro. No es con muro. Entonces, bueno, el dominicano que no le agrada que el haitiano esté allá, que le diga a su familiar, entonces que regrese de Estados Unidos. Porque todos los dominicanos tienen un familiar en Estados Unidos. ¿Qué hacen allá? ¿Por qué defienden los derechos del dominicano en Estados Unidos y no quieren defender el derecho del haitiano en Dominicana? Eso hay que combatirlo. Los que somos de izquierda no tenemos esa concepción. Generar el odio haitiano también hace que el haitiano ande con cautela y que acepte cualquier tipo de empleo. Igual que los latinos en Estados Unidos, que son mano de obra barata. Y eso enriquece a los grupos de poder. Y detrás de la inmigración también hay una mafia, donde hay empresarios y militares. Nosotros lo que tenemos es que barrer con la clase dominante de Haití y la clase dominante dominicana. Hacer las dos revoluciones y generar una confraternidad en los pueblos. La lucha no es contra los haitianos. La lucha de los dominicanos no es contra los haitianos. Es contra la clase dominante dominicana. Y apoyar a los haitianos en su lucha contra la clase dominante de Haití. Y viceversa. La fraternidad entre los pueblos contra la clase dominante. Lo que necesitamos son las revoluciones. Claro, este es el enfoque de lo que estamos en la izquierda. Los sectores de poder no lo ven así, ni las clases medias acomodadas, que sienten que le llegó al haitiano y ya no le agrada. Igual que en Estados Unidos, que no le agrada que haya un mexicano y que en el patio de su casa tenga gallos, porque hacen ruido los gallos. Bien, también hay derecho a quejarse, digamos, si tienen derecho a quejarse. Y hay que buscar, si uno se va a vivir a otro país, procurar también vivir de la forma más adaptada a los valores de ese país. Eso es un esfuerzo, no es fácil. Nosotros los dominicanos, por ejemplo, somos muy ruidosos. Aquí en El Salvador, si tú mudas 4 dominicanos en 4 casas pegadas, en esa colonia hay ruido y puede molestar, pero no son otras cosas, son diferencias culturales, son diferencias de ese tipo. Pero bien, el pueblo haitiano es la víctima, no denigremos a los haitianos. Y el pueblo haitiano sostiene la economía dominicana, junto con el pueblo dominicano. 100%, y cuando mencionaste los gallos, mira, unos gallos que me despertaron a las 4 de la madrugada, cada noche, cada madrugada ahí en Puerto Príncipe. Entonces, esos gallos los conozco íntimamente. Pero mira, eso fue, tú no sabes nada, mira, no he podido dormir para nada. Y la presencia del pueblo haitiano en estos momentos. O sea, para mí fue un honor
estar allá con la rebelión generalizada. Llegué hoy mismo. Bueno, eso es otra charla, lo que está pasando en Haití. Como es el 27, tú hiciste un sacrificio, hicimos un sacrificio y pudimos comenzar ese proceso, ¿no? Voy a leer una parte de un poema de Dagoberto López Coño, gran poeta de tamboril, y también de aquí, a la 135 en el Alto Manhattan, que ha nacido para mí una figura de padre. Él tiene un poema, es un homenaje a Jacques Diot. Antes de que lo lea, a propósito, los haitianos combatieron en la guerra del 65, entre ellos Jacques Diot. También ese es un aporte contra la ocupación de Estados Unidos. Claro, y Máximo Gómez fue un general de la Revolución Cubana, era dominicano, y hay tantos ejemplos. O sea, tú estás en Centroamérica, has participado en cuantos procesos revolucionarios, entonces seamos siempre internacionalistas, ¿verdad? Como dijo Mao Zedong, aunque perdamos los pantalones, aunque no tengamos pantalones, aunque perdemos todo, siempre seamos internacionalistas, ¿verdad? Entonces voy a leer una parte del poema del poeta Dagoberto López Coño para ya ir concluyendo. Dice aquí: ella y él, un hombre fuerte que se levanta, Jacques Diot lucha, corre por el barrio, la cañada, el puerto, y se mete en las aulas, preñadas de futuro, lanzando cordilleras de balas proletarias. Él me habla desde el África, con lengua del Herat, amor, y se alzan los vientos. Que en las islas se cruzan, su voz está en el agua, en la tierra, en el tiempo, y solo se distinguen con su lenguaje inquieto. Yo soy tú, hombre haitiano, tú eres mi hombre mismo, tú me dueles muy hondo desde la historia antigua. Pues César descansa, hay un gran día para Centroamérica y la patria grande mañana. Seguimos más firme que nunca, seguimos organizando. Un abrazo desde aquí, desde el Bronx, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias por invitarme a compartir en ese conversatorio, y salúdame a toda la gente, compañeros, compañeras de allá. Tú estás en Dominicana, tengo entendido. Y cuando vaya a Estados Unidos, los amigos de allá también. Y gracias a la gente que se conectó. Seguimos en contacto. Para adelante, siempre para adelante.